Bendiciones en esta hora. Dios bendiga tu vida de una manera muy especial, muy gloriosa. Quiero en esta hora compartirte esta poderosa enseñanza, lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Ya yo estuve dándoles una primera parte, quiero compartir esta segunda parte de lo que es el tabernáculo de reunión o morada de Dios. Siempre he dicho, ¿verdad?, que todo cristiano debe tener bien en claro qué es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque esto representa, es una figura de lo que es la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Recuerde que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Le dijo que lo hiciera conforme al diseño que le fuera mostrado. Y así como le fue mostrado a Moisés, Moisés así lo hizo. ¿Dónde vamos a encontrar lo que es la enseñanza del tabernáculo de reunión? Eso nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, ¿verdad? Nos da detalles precisos del capítulo 25 en adelante, nos va a dar detalles precisos, lujos de detalles de la manera como Dios le mostró a Moisés lo que es el tabernáculo de reunión. Así que esto es una poderosa enseñanza que va a aportar crecimiento a nuestra vida espiritual. Una de las cosas que yo digo, que cristiano que no sabe del tabernáculo no tiene lo que es la revelación de la salvación. Así que por esto es importantísimo aprender esto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrarlo? En Éxodo, ¿verdad? Del capítulo, mire, es bueno que usted lea el libro de Levíticos para que usted tenga claro muchos detalles que se dan allí. Entonces, hoy quiero compartirles esta enseñanza. Yo sé que va a llegar este video a muchas vidas y oro a Dios y que sea el Señor bendiciendo su vida y añadiendo más conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Hay unos detallitos bien importantes que yo quiero leerles y quiero compartirles a ustedes para que ustedes puedan ir teniendo como claridad de lo que es el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo también se le conoce como morada de Dios, se le conoce como la tienda, ¿verdad? O el encuentro, lugar de encuentro con Dios. Recuerde que allí era donde ofrecía los sacrificios, eran ofrecidos delante de otra casa de Dios, donde Dios se encontraba con su pueblo, donde Dios tenía un encuentro personal allí con su pueblo, pero que era de una manera, ¿verdad?, muy distinta a lo que es hoy, de cómo nosotros nos encontramos con Dios de una manera muy personal. Entonces, en este lugar, en el tabernáculo de reunión, el santuario, morada de Dios, como lo podamos, las diferentes descripciones que se le da, allí es el lugar de encuentro con Dios, con su pueblo. Allí es el lugar donde Dios tiene comunión con su pueblo. Recuerde que esto le fue mostrado a Moisés, la manera como debía ser el testimonio, el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Cómo era que tenía que hacerlo Moisés. Y así dice, así como le fue mostrado a Moisés, así lo hizo. Qué bendición, ¿verdad?, que Moisés fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer. Recuerde que yo les compartí en una enseñanza pasada que el tabernáculo de reunión, prefigura de Cristo, estaba primeramente allá en el cielo y luego ese tabernáculo vino aquí a la tierra. Que el Señor le pidió a Moisés, cuando Dios le habló allá en el Sinaí, le dijo a Moisés que le pidiera al pueblo, ¿verdad?, que era de allí, de donde tenía que salir la construcción de este tabernáculo. Entonces dice que le fue pedido al pueblo las ofrendas para el santuario. Lo encontramos allí en el capítulo 25. Dice que el Señor se dirigió, voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Le recomiendo que usted pueda leer esta Biblia, porque aquí de pronto usted va a encontrar numéricamente o de manera actual las medidas que el Señor le da a Moisés para el santuario. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, estoy leyendo allí en el capítulo 25 del Éxodo, dice, di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla. Esto no era algo obligatorio. Mire que allí el Señor sigue diciendo, dice, el que quiera darla voluntariamente de corazón, dice, y lo que deben recoger.
es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos, pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Recuerde que esto, cada cosa allí en el santuario representaba una figura de Cristo. Bien, mire, dice la Biblia, ¿verdad?, que el santuario, si nosotros lo miramos, dice que tenía atrios, lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que era tripartito. Allí nosotros vemos representado la Trinidad, ¿verdad? ¿Cuál es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces allí estaba representado, ¿verdad?, la Trinidad. Entonces allí en el atrio dice que se encontraban dos elementos. Había una puerta de entrada que donde ingresaban los sacerdotes y el pueblo que ofrecía ofrenda en expiación por el pecado. Entonces, mire, recuerde que yo les comentaba que la entrada, ¿verdad?, la puerta del tabernáculo representa la entrada a Cristo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Entonces allí nomás en la primera entrada, ahí está prefigura de Cristo, cuando él dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo, que cuando este santuario, el Señor le dio la orden a Moisés, ¿verdad?, le dijo que lo construyera, dijo: para yo habitar en medio de mi pueblo. ¿Ve? Entonces ese santuario fue hecho y fue colocado estratégicamente, ¿verdad?, donde todo el pueblo se podía colocar a sus alrededores, y el día de la expiación y el día de lo que nosotros conocemos como el Yom Kippur, ¿verdad?, donde todo el pueblo ofrecía, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer expiación por todo el pueblo. Dice que todo el pueblo alrededor estaban adorando al Señor. Entonces fue colocado, era este santuario portátil, fue colocado estratégicamente de manera de que el pueblo estuviera alrededor, y Dios allí, dice la palabra, que Él habitaba en medio de su pueblo. Así actualmente Dios también habita en medio de nosotros. Entonces recuerden que el santuario o morada de Dios, este tabernáculo, era tripartito. Tenga en cuenta todas estas características y algunas que le voy a nombrar. Bien, entonces en los atrios, ¿qué estaba ubicado? Recuerde que había la puerta, ¿verdad? Voy a hablarles hoy de lo que la tipología de lo que era el santuario, ¿verdad? La tipología de cómo representaba o era una prefigura de Cristo. Entonces allí en la entrada, ¿verdad?, Cristo, la puerta. Pero luego habían dos elementos que estaban ubicados allí en el atrio, en los atrios, ¿verdad?, como era el altar de bronce o el altar del sacrificio, donde allí se hacía ofrenda por el pecado. De cuando alguien pecaba, cometía un pecado, allí llegaba de acuerdo al pecado que cometía, así era la ofrenda que debía presentar delante de Dios, ¿verdad? Cuando alguien pecaba, debía llevar allí, dice que tomaba de su rebaño, era algo que salía de la persona, y lo tomaba y lo llevaba al campamento, atravesaba todo el campamento hasta llegar allí al santuario, entraba, y allí lo primero que encontraba era este altar del sacrificio. Dice que debía tomar un animal, ¿verdad?, en una oveja, pero que debía de ser sin defecto.
debía ser presentado, debía haber derramamiento de sangre para expiación de los pecados. Entonces, en esta ofrenda, el sacerdote, ¿verdad?, donde era presentado, allí había un sacerdote que estaba ministrando y ofreciendo este sacrificio por el pecado de las personas. Esto era de manera individual. De acuerdo a la persona fallaba, pecaba, entonces llevaba este animal allí al altar y ahí dice que ponía la mano sobre el animal, un animal sin defecto. Entonces lo colocaba. Esto es lo que se llama como, ¿verdad?, que ofrecía en sacrificio por el pecado. O sea, aquel animal sin culpa, llevando la culpa de aquella persona que había pecado. Aquí esto estaba representando a Cristo. Alguien, ¿verdad?, reemplazando, ¿verdad?, pagando en un sacrificio, pagando con su vida el pecado de alguien. Entonces, por eso es que nosotros allí, esto es representado, todos estos sacrificios, como prefigura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por ello, allí ofrecía este animalito, era puesto allí, aquel animal sin culpa, sin pecado, sin defecto, estaba pagando por algo que él no había hecho. Aquí esto es prefigura de Cristo, ¿verdad? Que Cristo no tenía por qué pagar el pecado de nosotros, pero él lo hizo por amor. Entonces aquí esto era lo que estaba representando. La persona tomaba el animalito, lo colocaba allí en el altar, ponía las manos sobre la cabeza de aquel animalito y lo degollaba, y él derramaba sangre. Entonces el sacerdote tomaba de aquella sangre y la ponía en los 4 puntos del altar, en los 4 cuernos, dice allí, del altar. Recuerden que esto era un altar cuadrado y allí era colocado, en las 4 puntas del altar eran colocados, puesta sangre allí. El resto de la sangre era derramada al pie del altar. Esto era una manera o un ritual, por decirlo de alguna manera, que se estaba haciendo en este derramamiento de sangre, ¿verdad?, haciendo expiación por el pecado. Quiere decir, ¿verdad?, como dice la palabra, dice que sin derramamiento de sangre no puede haber expiación por el pecado. Entonces esto era necesario. Aquella persona que ofrecía se iba, ya había ofrecido por su pecado, había ofrecido allí. Ahora, imagínese usted, el pueblo pecando, ¿verdad? Una persona pecaba, al día siguiente volvía y pecaba, debía llevar y hacer este sacrificio. Así pasaba con muchos. Entonces ahí había un ritual. Yo me imagino, yo digo, Dios, ¿cómo fue tremendo esto? ¿Cómo eran los sacerdotes, aquellos animales eran sacrificados? Ahí sacrificaban ovejas, sacrificaban animales inocentes, sin mancha, sin culpa. Eran sacrificados allí, ¿verdad? Ahorita con esto de que hemos tomado como un poco más de conciencia y hay hasta leyes de no maltratar a los animales. Imagínense cómo hubiese sido esto en este tiempo, ¿verdad? Que el derramamiento de sangre, donde eran sacrificados aquellos corderitos, aquellos animalitos inocentes, eran sacrificados allí. Para, ¿verdad? De esta manera que el animal sacrificado representaba delante de Dios allí un acto, ¿verdad?, donde iba haciendo aquella persona que había cometido faltas y fallas delante de Dios, recibía el perdón de Dios a través de este sacrificio. Bien, esto es lo que se conoce como aquella ofrenda. Esto era lo que estaba ubicado allí. Hay muchas cosas que vamos a ir ampliando a medida que vayamos viendo la enseñanza. Esto era lo que estaba colocado allí en el atrio o en los atrios, allí en el tabernáculo de reunión. Había un segundo elemento que es lo que nosotros conocemos como el lavacro o el altar de bronce, o era allí donde había agua, ¿verdad? Era una pila para un tazón inmenso, era colocado allí donde se lavaban los sacerdotes, ¿verdad? Donde ellos se lavaban para luego entrar al lugar santo. Este era el proceso que tenían que hacer. Ahora, ¿qué tipifica esto para el cristiano? También se le conoce como la fuente de bronce.
¿Qué tipifica esto para el cristiano, verdad? Porque allí en esa agua donde ellos debían lavarse, el lavacro, ya mi esposo ya les enseñó la vez pasada, el pastor les enseñó lo que significa el lavacro. Entonces, igual quiero ir recordándole para que ustedes vayan viendo esta cosa. El lavacro, verdad, era allí donde llegaba y se lavaba el sacerdote para poder entrar allí a la presencia del Señor. En esta fuente de bronce usted va a encontrar allí en la Biblia, en el Éxodo, en el capítulo 30, Éxodo 30, usted va a encontrar allí hablándonos acerca de esto. Bien, quiero leerles allí algo para que usted pueda tener un poco más de información acerca de esto. Yo sé que esta enseñanza no son fáciles, pero que a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, las vamos a ir entendiendo, vamos a tener un mayor, vamos a conocer más y nos vamos a enamorar más de la palabra, vamos también a amar más a Dios. Bien, entonces, en el versículo 17 del capítulo 30 dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, recuerde que leo la Biblia, Dios habla hoy. Haz una palangana, allí se refiere a palangana, habla de que era una fuente también. Haz una palangana de bronce con su base del mismo metal, que sirva para lavarse, ponla entre la tienda del encuentro y el altar y llénala de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro. Y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Señor la ofrenda quemada, así no morirán. Para que no mueran, deberán lavarse las manos y los pies. Esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes, es decir, para los sacerdotes, familia sacerdotal. Esto abarcaba allí cuando dice que era para Aarón y sus sacerdotes, también nos aplica para nosotros, porque dice la Biblia que nosotros somos nación santa, que somos real sacerdocio, quiere decir que esto estaba aplicando para nosotros, pero que ya nosotros no necesitamos ir a esa fuente de bronce, sino que nosotros, ¿verdad? Dijo el Señor, esto debe hacernos acordar aquel pasaje cuando Jesús dice que estaba en la última cena, ¿verdad? Y Jesús se quita, se levanta de la mesa y toma una taza y una toalla y se la ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esto dice, mire, recuerde que allí el pasaje dice que los sacerdotes, que el sumo sacerdote, que Aarón, esta familia sacerdotal, debía lavarse sus pies, sus manos y sus pies. Por eso Jesús hizo aquel acto, ¿verdad?, donde él le lava los pies a sus discípulos. Y entonces allí hubo una oposición de Pedro y le dijo, no, tú a mí no me vas a lavar, tú a mí no me vas a esto, porque Pedro no se sentía digno. O sea, ¿cómo tú siendo el Señor me vas a lavar los pies? No, esto no puede ser, tú no me vas a lavar los pies. Y entró allí Pedro en como en esa disputa allí con el Señor le dijo, Pedro, si yo no te lavo ahora no tendrás parte. Y le dijo, bueno, entonces no solamente lávame los pies, sino también las manos, la cabeza, báñame todito, Señor, porque yo quiero tener parte contigo, ¿verdad? Entonces nosotros, dice, el que está limpio, limpio está, ¿verdad? Y ahora el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la palabra, ya la fuente de bronce para nosotros es la palabra. Dice que también allí habían colocados espejos en la fuente de bronce, ¿verdad?, donde se podían allí ver las personas. Y la Biblia dice, estos espejos, ¿verdad?, dice que eran de las mujeres. Nosotros las mujeres mínimo tenemos 2 espejos. Aparte del espejito, de esto, de el que viene en el polvo, el que viene en esto, nosotros tenemos muchos espejos. Entonces, estos espejos que no eran como el vidrio de ahora, sino que se les llama espejos porque era un metal brillante, que era lo que usaban como espejo, no era como el vidrio de ahora, sino que era un metal brillante donde se podían ver, al igual que en un espejo como hoy, se podían ver las personas. Entonces, allí se miraba. Entonces, la Biblia dice en Santiago, recuerde que dice
que nosotros que debemos mirar en la palabra. Y nos dice allí, dice que nosotros no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Dice, porque el que es oidor de la palabra y no hacedor, le sucede como aquel que mira su rostro natural en el espejo y se voltea y se va, dice, y luego se le olvida cómo era. Yo le aseguro que tanto usted como yo nos miramos en el espejo por lo menos unas 5 o 6 veces en un espejo. Usted se mira, y más si hay un espejo colocado en una sala donde usted está frecuentando, y es como algo maniático, algo automático que hay en nosotros, que pasamos, vemos un espejo y nos encanta mirarnos. Yo he visto personas que están allí, van pasando y ven un espejo en una moto o en los retrovisores, en los carros, y se asoman, se miran, se acomodan. Esto es algo como natural en uno, porque uno quiere ver su rostro natural, porque queremos en un espejo. No esperamos que el espejo nos diga, oye, tú sí te ves hoy horrible, mira cómo tienes tanta cana, mira cómo tienes las arrugas, ¿verdad? Eso es lo que de pronto el espejo no queremos que nos diga, pero uno espera que el espejo le diga a uno, oye, qué bien te ves, cómo se te ve hoy tu rostro, tu semblante, ¿verdad? Entonces, la palabra, ¿verdad?, es un espejo donde no siempre nos va a decir, estás bonito, estás hermosa, qué bien te ves. Quizás en la palabra nos vamos a encontrar y nos va a decir, estás en fornicación, estás en adulterio, estás fallando, ¿verdad? Pero como también nos puede dar un consuelo, ese espejo nos va a reflejar. Allí nos miramos en el espejo de la palabra, allí nos vamos a mirar y vamos en ese espejo que nos va a traspasar nuestra alma, nuestro espíritu, nos va a escudriñar este espejo, ¿verdad? Es algo así como un escáner, y este espejo nos va a ver tal cual somos por dentro, y es donde nos va a reflejar nuestra verdadera condición. Es allí donde nos vamos a poder ver tal cual somos, el espejo de la palabra. Entonces nos va a hablar este espejo la realidad. Nos va a decir cómo estamos. Este espejo nos va a hablar cómo es nuestra condición delante de Dios y de los que nos rodean. Y entonces el espejo aquel nos va a decir, estás triste, estás desconsolado, estás desanimado. Entonces aquel espejo nos va a hablar, la palabra, ¿verdad?, nos va a hablar, a darnos un ánimo, porque usted va a encontrar en la palabra palabras de ánimo, palabras de restauración, palabras que te levanten, palabras que te van a llenar tu vida. Eso es la bendita palabra del Señor. Ese es el espejo, que no nos va a ver una imagen virtual, una imagen solamente, sino que nos va a hablar una realidad. Y ese es el espejo donde el cristiano debe estar mirando constantemente. ¿Y sabe qué hace ese espejo? Nos limpia. Así como la fuente de bronce llegaban los sacerdotes y se lavaban para poder ingresar al lugar santo, entonces así nosotros debemos estar limpios. ¿Sabe? Esto es una de las cosas por las cuales hoy muchos cristianos no tienen acceso a la presencia del Señor, y esto se lo digo con toda autoridad. ¿Por qué? Porque sus vidas están sucias delante de Dios. Hay cristianos que están llevando una vida pecaminosa. Hay cristianos que están llevando una vida impura delante de Dios. Hay cristianos que están tan pegados a la tecnología y se han dejado enredar tanto por la obra del enemigo, que han perdido ya, ¿verdad?, donde han venido perdiendo ya su principal razón de ser, ¿verdad?, que es amar a Dios sobre todas las cosas, en obediencia a esta palabra, lo que Dios nos está diciendo, y han olvidado cómo son. Han dejado de mirar en la perfecta ley, que es la bendita y santa palabra del Señor, y se han dedicado a mirar lo de afuera,
a mirar lo del mundo, a mirar lo que no edifica, a criticar, a murmurar, a señalar, y han descuidado y han dejado de mirarse en el espejo de la palabra del Señor, que es la que nos corrige y nos direcciona. Por eso Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, esa fuente de bronce tipifica la vida del cristiano, ¿verdad? Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos muestra tal cual somos cada uno de nosotros. Y es la que nos va a corregir, es la que nos va a limpiar, es donde nosotros podemos lavar. Si el altar, cuando entraba por primero, mire cómo esto va por pasos. Ya yo esto lo había explicado, pero para mí no me es molesto decirles las mismas cosas. En el altar, cuando entraba, ¿verdad? Recuerde que hay dos elementos ubicados en los atrios, que es el altar, donde se degollaba el animalito, se colocaba la sangre en los 4 cuernos del altar, y allí se ofrecía y se derramaba sangre, y luego el animalito era asado, ¿verdad? Y dice que era la grosura, que lo que es la grasa, este animalito se quemaba, y esto subía como olor grato delante de la presencia del Señor. Este animalito, ¿verdad? Quemado allí, todo en holocausto. Yo les dije la vez pasada que holocausto significa completamente quemado, y esto subía delante de Dios, este animalito, porque mire, este animalito representa, ¿verdad?, el cristiano que debe quemar su vida, debe cada día su carne, debe llevarla al altar del sacrificio. Un cristiano que no ha pasado por este proceso, donde era colocado aquel animalito en unas parrillas que se conocen, que esto tipifica también a Cristo, que fue colocado en esas parrillas, ¿verdad?, que se le conoce como la parrilla del juicio, donde fue puesto allí el justo por los injustos. Nosotros también tenemos que llegar allí, y nosotros esta vida pecaminosa debemos dejarla allí. Mucha gente entra a Cristo y ya quieren estar allá en el lugar santísimo, y no es así. Hay que ir paso por paso, ir cumpliendo sin volarnos los parámetros establecidos por la palabra, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que allí ser en el altar del sacrificio puestos y entregar todas aquellas cosas que nosotros nos llevan en una vida carnal y pecaminosa. Entonces, esto tiene a muchos cristianos, ¿verdad?, que quieren entrar al Señor y quieren vivir su vida como bien les parezca. Entonces, por eso es que hoy en día tenemos una iglesia donde la mayoría del pueblo del Señor estamos lidiando a diario con cristianos carnales, cristianos que no se están dejando transformar por la palabra. ¿Por qué? Porque están volando los parámetros establecidos. Y esto es necesario nosotros, ¿verdad?, pasar estos procesos. Hay que llegar al Señor, entrar por la puerta. Yo sé que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Entrar por la puerta, llegar al altar y decir: Señor, aquí te ofrezco mi vida. Hoy rindo mi carne, rindo mi ser, rindo todo lo que soy. Tú sabes que soy una mujer, tú sabes que soy un hombre, que tengo muchas cosas en mi vida, que el mundo, que la carne, que los deseos, y todo dejarlos allí. Y ser sacrificado todo esto, dejarlo allí en el altar, ¿verdad?, del sacrificio, donde ha de ser todo quemado. Y esto allí, luego a la palabra, ¿verdad? Entonces esto es un proceso. Luego vamos allí a la palabra, donde mi vida la voy a estar lavando a diario. Esto era a diario tengo que estar lavando mi vida, entrar y decirle: Señor, en que hoy te he fallado, ayúdame, y a diario entrar allí a lavarnos y a limpiarnos por la palabra del Señor. Amén. Entonces estos son los procesos que nosotros debemos ir llevando a cabo para luego poder entrar a la presencia del Señor, nosotros con un corazón limpio, puro. Mire, y esto, créame que si usted vive esto, usted va haciendo todo esto, su vida en el Señor va a ser muy, pero muy fructífera. ¿Ve? Va a ser fructífera porque usted está viviendo una vida agradable
delante de Dios y usted está agradando de esta manera también a las personas, ¿verdad? Mucha gente no quiere tener contacto con los cristianos porque dice, no, pero si para ser igual que este, yo mejor me quedo en el mundo. Hay gente que por eso no quieren ir a las iglesias, porque dicen, pero para ser como este fulano, como esta fulana, déjenme quieta así como yo estoy. Yo sigo en mi iglesia católica o en mi religión, o mejor me quedo en mi casa, pero no quiero ser como este fulano, como esta fulana. ¿Ve? O como este personaje, porque no me enseña nada. Entonces, por eso es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros podamos llevar una vida limpia y santa delante de la presencia del Señor. Quiero recordarles que el tabernáculo también una tipología de Cristo, pero también una tipología de la iglesia y tipo del cristiano. Amén. Entonces, cada uno de estos pasos que allí se ven, esto va para que el cristiano de esta manera allí está representando también los procesos que cada cristiano debe vivir. Amén. Entonces, quiero dejarles hasta allí hoy porque ya quedamos solamente en los atrios. Entonces, voy a dejarles nuevamente un video donde le voy a compartir ya cuando entramos y qué significa entrar al lugar santo. Así que agradezco que usted este video lo pueda compartir para que también muchas vidas puedan ser edificadas. Y vamos a aprender bastante acerca de este tema, porque de verdad que es interesante y una de las cosas que más anhelo es que el pueblo de Dios sea edificado en la santa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Amén. Que una vez nos encontremos en el cielo, allá en la eternidad, usted pueda decirme, ¿verdad? O si nos encontramos aquí en la tierra, usted pueda decirme, pastora, gracias por estas enseñanzas, gracias porque han edificado mi vida. Así que el Dios del cielo les bendiga grandemente. Recuerde que mi nombre soy la pastora Celina Valle, aquí desde Colombia para las naciones. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a los hermanos del Perú que sé que nos siguen y que siempre están pendientes de estas enseñanzas. Amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde.